todos son importantes. Si yo siempre les voy a decir estos son muy importantes, pero igual estos son muy importantes porque causan patología en el humano en distintas edades, adultos, niños y ancianos, y muchas veces enfermedades de tipo respiratorias que se complican y pueden comprometer la vida del paciente. No coma a la carrera, niña, coma despacio. Tiene toda una hora para comer. O bien esta página, cuando les dé la presentación ya no va a estar esta página. Y a esta le tengo que agregar lo que estaba arreglando en la anterior página. Es que estaba arreglando los objetivos, pero fue un momento, después me puse a hacer otra cosa. Y ya no arreglé los objetivos, pero es probable que los termine y el otro año la clase ya tenga los objetivos, pero ahorita tiene 2 páginas con objetivos, ¿verdad? Pero la intención es la que cuenta. Bien, entonces en la clase vamos a tratar de cumplir con los objetivos que se les entregaron, pero de alguna forma se ha, digamos que modificado el orden de las cosas, pero el contenido básicamente es el mismo, ¿sí? A mí me gusta dar clases, pero tengo un problema con mi garganta. Entonces para mí sí es un esfuerzo venir a dar clases, a mí me encanta. Pero si están haciendo mucho ruido, entonces yo siento que más es el esfuerzo por gusto de hacerlo. Y bien les daría mejor un folleto. Tampoco es que si hago eso las preguntas van a venir, no, son del folletito y siempre con el mismo nivel de complejidad las preguntas, es decir, contestables poniéndole lógica nada más. Entonces vamos a desarrollar esto. Y el orden mononegavirales realmente es un orden bastante grande que incluye varios grupos de virus, y en este orden tenemos a la familia Filoviridae, a la familia Rhabdoviridae. Aquí tenemos los lisavirus, virus de la rabia, etcétera, que ustedes lo van a ver en una clase. Tenemos al grupo de los Bornaviridae, y dentro de este grupo de Paramyxoviridae, ya de esta familia, existen 2 subfamilias muy importantes, en donde hay varios patógenos que afectan al hombre. Vamos a ver algunos ahorita y los otros realmente los van a ver a detalle y viendo la enfermedad hasta el otro ciclo, pero lo vamos a mencionar. Entonces esa gran familia del orden mononegavirales son los Paramyxoviridae, ¿sí? Paramyxoviridae. Y pongan atención, esa gran familia tiene 2 subfamilias muy importantes. Una subfamilia que recibe el mismo nombre y ahí se confunden a veces en la respuesta, que es la Paramyxoviridae, ¿sí? Pero recuerden que cambia al final de la palabra. ¿Qué letra cambia? La. Correcto, se sustituye la D. Entonces no se vayan a confundir por eso. Entonces la Paramyxoviridae y la Neumoviridae, esas 2 subfamilias, dentro de esas pues se abarca una gran cantidad de patógenos que ustedes van a ver en lo que resta del ciclo, y las enfermedades el otro ciclo. Bien, tengo que acercarme porque no. Muchos de estos virus han venido cambiando su clasificación, de tal forma que van a encontrar virus que tienen el mismo nombre, pero que pertenecen a órdenes diferentes, ¿sí? Pertenecen a órdenes diferentes. Por ejemplo, tenemos en la familia Paramyxoviridae vamos a encontrar 4 géneros. Los respirovirus, no anoten nada porque ahí está en la presentación, los rubulavirus, los morbillivirus y los enipavirus, ¿sí? Y los enipavirus. De estos
Por ejemplo, en el género Respirovirus tenemos al virus de la parainfluenza 1 y 3. En el Rubulavirus tenemos al virus, vean que son dos géneros diferentes, pero tenemos al virus de la parainfluenza 2 y 4, ¿sí? Con sus dos serotipos, ya con sus dos serotipos el 4, ¿sí? Igual tenemos el virus de la parotiditis o el virus de la papera, ya lo tenemos en el Rubulavirus. En el Morbillivirus tenemos el virus de sarampión, que no tenemos casos de sarampión en el país, pero sí hay una vigilancia epidemiológica bastante estricta, normada, porque ante un potencial caso, pues deben de activarse todas las medidas sanitarias que ya están establecidas. Entonces la vigilancia sobre los casos de sarampión es sumamente importante, ¿sí? Por eso siempre se ve en transmisible. Así que aunque no tengamos casos de alguna enfermedad, sí se tiene que estudiar, ya, porque ustedes deben de estar preparados cuando le llegue el caso a la unidad de salud, inmediatamente encender la alarma, y de hecho lo hacen, porque el problema con las enfermedades exantemáticas es que muchas veces se parecen unas con otras. Y en el caso del sarampión, por ejemplo, que tiene algunas características, que las manchas de Kopli, mentiras, eso nunca lo va a ver usted. Esas que son patognomónicas, y no, el paciente casi nunca va a llegar con un cuadro así como lo describe el libro, con las manchas de Kopli y todo. Entonces, generalmente una enfermedad febril, a veces con tos y un poquito de exantema, ¿cuál puede ser? Varias de las que tenemos en el país, ¿verdad? Entonces, pero usted debe estar dando la alarma cada vez que tenga una enfermedad exantemática con características que puedan suponer sarampión. En los Nipah virus tenemos al virus Hendra y el virus Nipah, que no tenemos en el país, pero estos años han habido, décadas anteriores han habido brotes, pequeños brotes epidémicos, pero justo este año en Asia han habido brotes de estos virus, sobre todo en la India, Pakistán, y ya vimos lo que pasó con SARS-CoV-2, y pues de alguna forma tenemos que estar vigilantes ante el surgimiento ya o la emergencia, y cuando hablo de emergencia es que un virus emerge, ¿sí? Y estos son los virus emergentes, y estos dos están en esa categoría, el virus Hendra y el virus Nipah, ¿sí? Que pertenecen al género Eniparavirus. Bien, todos estos géneros pertenecen a la subfamilia Paramyxovirinae. Ya. Tenemos la otra subfamilia, que es la Pneumovirinae, ¿sí? Tenemos esta subfamilia. Y aquí también tenemos dos virus nefastos para los niños y los ancianos, pero sobre todo para los niños, porque causan una gran cantidad de morbilidad y mortalidad todos los años. Entonces tenemos dos virus, el metaneumovirus humano y el virus sincitial respiratorio, ¿ya? Que junto con el virus de la influenza causan cuadros bastante graves en poblaciones con predisposición, sean niños o ancianos, ¿sí? Entonces vea que tenemos todos estos virus, y pues todos tienen algunas características que comparten, pues todos pertenecen al orden mononegavirales, pero hay diferencias entre ellos. No en todos vamos a encontrar los mismos genes, no en todos vamos a encontrar las mismas proteínas de unión, ¿sí? O sea, hay características entre ellos. De hecho, el genoma de los mononegavirales en unos es más pequeño, en otros es más grande. Lógicamente, el que tiene el genoma más grande tiene más genes, y esa es una característica muy importante, y por eso esto ha ido cambiando constantemente. Así tenemos ahora a los 4 virus de la parainfluenza en 2 géneros de virus diferentes, pero con el mismo nombre, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Queda claro lo de la tablita? Porque ahí están todas las preguntas del parcial. Fácil, fácil, fácil. ¿O no es fácil eso? ¿El qué le va a costar aprenderse la subfamilia, el género y el ejemplo de virus?
Dígame cuál es el grado de dificultad para aprenderse eso. No, porque a diferencia de los otros nombres científicos, estos se escriben normalmente. ¿Sí? ¿Sí? Pues sí, vean, todo se escribe. Acuérdense que aquí estamos hablando de los géneros y estos serían las especies. El género sería, por ejemplo, respirovirus y la especie para influenza 1 y 3, pero ni el género ni la especie en los virus lo van a escribir con las reglas de nomenclatura científica. Lo van a escribir así, como escriben, normal, ¿verdad? Entonces no le veo yo la complejidad. ¿Alguna duda de la tabla? ¿Comprenden? Hay 2 subfamilias, cada subfamilia tiene sus géneros y cada género tiene su virus representante que afecta al humano. ¿Estamos claros hasta ahí? Bien. Todas las preguntas del parcial van a salir de ahí. Tal vez. Va, no me crean, pues va. No me quieren creer, no me crean. No, pues sí. Como alguien me dijo, ya veo que, por más que le diga, mire, esto le voy a preguntar, y ya ustedes ya no, ni eso creen ya. Cabal, ya no. Bien, vean. Entonces, ¿cuáles son las características? Hay diferencias morfológicas, hay diferencias en el genoma, ¿sí? A pesar de ello, he tratado de que aquí vengan como las características generales. La primera es que son virus grandes, de 150 a 300 nanómetros de diámetro. Ya 300 nanómetros ya es bastante grande. Yo creo que, yo no me acuerdo cuánto mide una clamidia, una rickettsia, por ejemplo. No recuerdo, pero Lin Magaña no está por ahí. ¿Cómo cuánto mide una rickettsia? ¿No se acuerda? ¿Menos? Hay bacterias muy pequeñas que casi llegan al tamaño de estas partículas virales, ¿verdad? Incluso hay virus que son más grandes que las bacterias más pequeñas que existen, por ejemplo los mimivirus, ¿sí? Entonces no vayan a pensar que los virus siempre son los más pequeños. No, hay unos virus llamados mimivirus que son más grandes que las bacterias más pequeñas que existen. O sea, este virus en su tamaño más grande es más grande que una rickettsia, para que tengan en su mente la imagen de qué tan grande puede ser esta partícula viral. Entonces es muy grande, de 150 a 300 nanómetros. Son virus que vamos a encontrar en todas partes entre los seres humanos, y normalmente no nos causan enfermedad a todos. No todos somos huéspedes susceptibles. Hay especies importantes que ya las mencioné en el cuadro anterior, y siempre con lo mismo, ¿verdad? ARN, su genoma es un ARN. SS significa, ¿qué significa la SS? No es el grupo paramilitar de los nazis. ¿No han visto la película? No. De cadena sencilla, ¿verdad? O monocatenario, en sentido negativo. Y entonces, ¿qué va a necesitar este virus para replicar? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer para empezar a replicar? Alguien que lo diga fuerte, porque yo creo que ya lo tienen claro. Alguien que levante la mano. Pues no está claro todavía. Sí. Vaya, ¿qué es lo que tiene que hacer? En sentido negativo, ¿sí usted? ¿Qué? Que tiene que ir al núcleo. Va. Y usted era mi esperanza, fíjese. Pasar a sentido positivo, ya. Acuérdense, tenemos un RNA en sentido negativo que no puede funcionar como ARN mensajero, y por lo tanto debe de pasar a un RNA de sentido positivo.
Hay excepciones de virus RNA, tanto de sentido positivo negativo, que tienen que ir al núcleo, pero esas solo son las excepciones. La generalidad es que todos los virus RNA replican en él. Todos los virus RNA replican en citoplasma. No deben de perder esas preguntas, ¿de acuerdo? En el citoplasma. Y los virus de DNA replican en núcleo. Las excepciones a la regla las damos en la clase. Y eso usted puntualmente debe de aprendérselo, excepto estos virus, ¿verdad? Y con eso ya tiene cubierto todo. Entonces tiene un RNA en sentido negativo que debe de hacerse una copia complementaria en sentido positivo para que ésta pueda ser reconocida como RNA mensajero y que además sirva de molde para la hebra complementaria en sentido negativo, que va a ser el RNA genómico. Acuérdense, vamos a ir aprovechando las clases que tienen conmigo para ir reforzando la parte de replicación, de tal forma que ese folleto después ya van a, cada vez que lo lean, si todo esto ya lo sepan así. Siempre el RNA va a servir para dos cosas, o el DNA de los virus, para generar RNA mensajero y para generar el material, el genoma viral, ¿sí? Así, por ejemplo, este RNA en sentido negativo va a formar dos productos, un RNA positivo para que funcione como RNA mensajero, y este mismo RNA en sentido positivo también va a servir de molde para que se forme el RNA en sentido negativo genómico, ¿sí? Porque acuérdese que el virus, antes de empaquetarse, necesita llevar su RNA en sentido negativo. Entonces, siempre se van a formar esos dos productos, el genoma, el material genético del virus, y además el RNA mensajero para las proteínas funcionales y estructurales del virus. Siempre esas dos cosas. Entonces tiene una cápside helicoidal, son virus envueltos. ¿Y cuál es la importancia de que sean virus envueltos? Hablamos que pueden entrar por fusión, no siempre, ¿verdad? Hay excepciones, pero entran por fusión, y estos entran por fusión, ¿sí? Aquí se aplica la regla. Quiere decir que si es envuelto, en esa envoltura van a estar siempre las glicoproteínas, a veces casi tienen los mismos nombres en los virus, pero virus envuelto en esa envoltura van a estar las glicoproteínas. Por lo tanto, esas glicoproteínas van a ser antigénicas. Vaya, como ya comió, ya tiene energía. Bien, entonces, y otro aspecto importante es que todos los RNA en sentido negativo, acuérdense que nuestra célula no tiene la maquinaria enzimática para regresar de RNA a DNA. ¿No la tiene? Sí, no la tiene. Sí. Entonces, por eso todos los virus RNA van a hacerse acompañar de su ARN polimerasa. Hay algunos, no excepciones, pero algunos procesos de replicación que modifican un tanto lo que estoy planteando, pero en general todos los virus RNA van a llevar su replicasa viral, ¿sí? ¿De acuerdo? Bien, todos los virus en sentido negativo. Y vean aquí, pueden ver el pleomorfismo, miren, pueden ser ovalados, redondos, fusiformes, etcétera. A eso se refiere con el pleomorfismo de estos virus, de estos microorganismos. Tenemos en su estructura algunas proteínas características, como he tratado de poner el colorcito de la nucleoproteína con el color que está ahí, pero se me acabaron los colores y no se parecían. Así que, pero yo creo que lo logran identificar. Por ejemplo, tenemos la proteína N o NP o nucleoproteína, que está por acá. Tenemos la proteína P
o proteínas del complejo menor de polimerización, y es una fosfoproteína, la proteína de matriz, la proteína F o de fusión, que es esta, la proteína GHG o HN, ¿ya?, que es una proteína que tiene función de hemaglutinina y neuroaminidasa, o también llamada proteína G, y que sirve de fijación para el virus. Entonces ya tenemos dos proteínas. Mire, la proteína F, que es la proteína de fusión, y la proteína HN-HGG, que es la proteína de fijación. ¿Sí? Fijación. Acuérdense que siempre, casi siempre, para que el virus se fusione, primero tiene que haberse fijado a la célula huésped. ¿Sí? Entonces, la proteína HN o HG fija el virus en la célula huésped, y la proteína F es la que participa en el proceso de fusión de la envoltura viral con la membrana de la célula huésped. La proteína SH es una glicoproteína, una proteína hidrófoba pequeña, se desconoce su función, pero ahí está, esta chiquitita que está aquí. De hecho, en la mayoría de figuras que encuentren en su libro no aparece esta proteína, pero ahí está y existe, alguna función tendrá, ¿sí? Y por último, la proteína L o proteína larga del complejo mayor de polimerización, ¿ya?, o replicación. Ahora bien, hay un complejo que está formado por la proteína L, por la proteína N, por la nucleoproteína, por esta, y por la fosfoproteína. A eso se llama complejo ribonucleoproteico, ¿sí? Complejo ribonucleoproteico. Ya estuvimos hablando en la clase anterior que ese complejo ribonucleoproteico, sobre todo en el caso de la nucleoproteína, lo que hace es cubrir ese RNA en sentido negativo, porque de lo contrario, si ese RNA, al ser liberado al citoplasma, no estuviera protegido por ese complejo ribonucleoproteico, ¿qué le pasaría al RNA? Sería degradado por las polimerasas no, RNasas, ¿verdad? RNasas. Las proteínas que degradan el DNA se llaman DNasas. Las que degradan el ARN se llaman RNasas, ¿verdad? Entonces, si no estuviera este complejo ribonucleoproteico, que es todo esto verdecito, lo rojito y lo negrito, miren, cubriendo el genoma, al salir al citoplasma sería degradado y ese virus no podría replicar, porque ahí hasta ahí llegaría su existencia, ¿sí? Pero por eso tiene esa cubierta que lo protege de las RNasas citoplasmáticas, y entonces el virus puede seguir con su proceso de replicación. ¿Alguna duda hasta acá? ¿No hay dudas? Calor sí, pero dudas no. Ya me duele la garganta. Vamos a ver. Bien, entonces ahí está en esta tablita la función de cada una de esas proteínas. Por ejemplo, de la proteína HHG, que está en la envoltura, es para la fijación, ¿sí? La proteína F para la fusión, es decir, para la entrada a la célula huésped. ¿Qué es eso? Un besito, dale. Gracias. Entonces, la proteína N que participa en el ensamblaje, la proteína NP, la fosfoproteína, y la proteína larga, que forman el complejo ribonucleoproteico, ¿verdad? Sin embargo, cuando ya nosotros nos vamos, parecería, esas son las generalidades de los virus, pero cuando nos vamos a ver virus particulares, por ejemplo, aquí tenemos el genoma del virus sincitial respiratorio, este segundo es del metaneumovirus humano, y este es del virus de la parainfluenza 3. Si ustedes se fijan, la primera diferencia es que no son de la misma longitud, ¿sí?
La segunda es que algunos genomas les falta algunos genes. Por ejemplo, el virus sincitial respiratorio tiene estos dos genes de estas proteínas no estructurales. Cada vez que encuentren la proteína NS1, NS2, NS3, NS4, lo van a estar viendo en los virus. Ya, porque siempre se producen o proteínas estructurales o no estructurales. Las estructurales, su nombre lo dice, forman parte de la estructura del virus, y las no estructurales forman parte a veces del virus, o a veces solo funcionan durante la replicación y luego desaparecen, o aunque no sean estructurales, sí van a formar parte de la partícula viral. Por ejemplo, las polimerasas, ya que lleva el virus. Ahora, esas proteínas no estructurales en la mayoría de virus se conocen como NS, ya non-structural, ya NS1, NS2. Así que es bien fácil que si les viene una pregunta, ¿cuál es la proteína no estructural? Acuérdense de no estructural, de la NS, ¿verdad? Bien, entonces ustedes observen que, por ejemplo, el metaneumovirus humano ya no tiene proteínas no estructurales, miren. Ya no tiene NS1 ni NS2. Igual el virus de la parainfluenza ya no tiene no estructural. Igual le falta el SHG, ¿sí? Solo tiene la proteína de fusión. Una característica muy importante es que todos tienen la glicoproteína de fusión, pero, por ejemplo, a este de metaneumovirus, le falta el SH, ¿sí? La hemaglutinina o para la fijación. Entonces, básicamente utilizan una estrategia de que la misma proteína de fusión sirve de fijación y al mismo tiempo ejerce la función de fusionar la envoltura viral con la membrana de la célula huésped. Entonces, hay diferencias genéticas entre todos ellos, y por eso el problema de los agrupamientos en géneros, especies e incluso a las subfamilias, porque los virus se han ido cambiando incluso de subfamilia, ¿verdad? Pero el cuadro que les presenté al principio es el más reciente y el que hasta el momento está aceptado de clasificación. ¿De acuerdo? Bien, entonces este es el ciclo de replicación. Normalmente, ¿cuáles van a ser las células diana o las células huésped que estos van a infectar? ¿En qué célula va a replicar? Van a replicar en las células del aparato respiratorio. Acá, células del aparato respiratorio. ¿Qué les dice eso? Que las patologías normalmente van a ser de tipo respiratorias. ¿A qué se unen los ligandos de estos virus? Normalmente se van a unir a ácido oxálico o a glicosaminoglicanos o glucosaminoglicanos. Van a estarse uniendo a este tipo de receptores, algunos con nombre particular dependiendo de la especie del virus, pero en general se une a uno de estos dos receptores. Entonces, el ligando del virus, ¿cuál es el ligando del virus, chicos? La proteína G, NH, ¿sí? O HG, ¿verdad? Que participa en el proceso de absorción y fijación, ¿sí? Entonces, estas proteínas son las que se van a unir a estos receptores. Luego, la proteína de fusión, su función, como su nombre lo dice, lo que va a hacer es de fusionar la envoltura viral con la membrana de la célula huésped. Y lo que se libera entonces al citoplasma es el genoma viral. Solo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? No. ¿Qué pasa si se libera solo? Se degrada, ¿verdad? Eventualmente tiene que salir de la nucleocápside, pero no sale solo, sale como un complejo. ¿Como complejo qué le dije? RNP, ribonúcleo proteico. Bien. Entonces entra como un complejo ribonucleoproteico, ¿sí?
Y ahí sucede vamos a decir, dos etapas de transcripción. Aunque aquí no dice transcripción temprana, pero vamos a decir que en cuanto entra ese RNA, la polimerasa viral hace copias en sentido positivo que funcionan inmediatamente como RNA mensajero. Y esas copias, esa transcripción que se dio en ese momento sirve para producir la proteína P y la proteína L, que forman parte de ese complejo ribonucleoproteico. Es decir, que el virus en un principio de la infección no comienza a producir las copias de su genoma, ¿sí? Comienza a producir las copias de su genoma hasta que ha producido suficientes proteínas de ese complejo ribonucleoproteico para que protejan a las copias del RNA viral, ¿sí? Entonces, cuando ya se ha producido suficiente proteínas de ese complejo, pasa a un proceso de transcripción secundaria, en donde se producen dos cosas, más ARN mensajero, ¿sí? Pero estos ARN mensajeros ya no se producen a partir de la copia original, sino de las copias del RNA que se van a estar produciendo, ¿sí? Aquí se van a producir RNAs en sentido negativo, que ya son genomas virales, pero sirven de molde para producir más RNA mensajero. Y eso aumenta exponencialmente la cantidad de proteínas estructurales y funcionales del virus, ¿sí? Porque se imaginan ustedes, si una partícula viral, infecta una célula, sale su genoma, ¿cuántas proteínas realmente podrá producir solo de ese genoma? Realmente pocas. Y para que salgan cientos o miles de partículas de una célula, se necesita que sea más eficiente el proceso. Entonces el virus lo que hace es que del molde de RNA en sentido positivo, cuando ya hay suficiente proteínas del complejo ribonucleoproteico, produce más RNA en sentido negativo, cantidades. Y al producir cantidades de ese RNA en sentido positivo, después pasa y son transcritos a RNA en sentido positivo, que van a producir las proteínas que necesita el virus. Entonces así se producen una gran cantidad de partículas virales. ¿De acuerdo? Es decir, no tengan la impresión de que es el genoma del virus y que a partir de ese genoma es que se produce todo. No, se produce más genoma para que pueda existir la posibilidad de generar gran cantidad de partículas virales. Entonces, una vez que se han producido las proteínas estructurales y las no estructurales para quienes lo tienen, el virus se va a ensamblar, las proteínas pasan por el aparato de Golgi y se van a disponer tanto las proteínas de matriz como las glicoproteínas en la membrana de la célula huésped, y el genoma con el complejo ribonucleoproteico va a migrar a través del transporte de vesículas en el citoplasma, va a llegar a la superficie de la célula huésped y ahí va a salir del citoplasma por gemación, ¿sí? Por gemación. ¿De acuerdo? Quizás decirle que previo a que este RNA que lleva el virus, el primero que lleva el virus, pueda ser utilizado como mensajero, el virus le agrega en el sentido 5' un casquete o cap y en el sentido 3' una poli-A. Eso le ayuda a no ser degradado también por las RNAs de la célula. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Qué horas son? Ay, si tenemos tiempo. Bien, llegamos hasta las 10. Ah, ¿no te gusta la clase? No, ya vamos a terminar. Yo creo que esta es la última de las 20 que faltan. Bien, entonces, su familia Paramyxoviridae, su familia Pneumoviridae, Paramyxoviridae, 3 géneros importantes de la tabla que les presenté al principio, 3 géneros importantes: Respilovirus, Tubulavirus y Enipavirus.
¿Ya? Virusa, enipavirusa. Entonces, de los respilovirus tenemos al virus de influenza, de la parainfluenza 1 y 3. De los rubulavirus tenemos al virus de la parainfluenza, ya que en la clasificación así quedaron, a partir de esas 4 especies en 2 géneros diferentes. El virus de la parainfluenza humana 2 y la 4, y los 2 subtipos de la 4, que es el subtipo 4A y 4B. Se escribe con la, no con esta A como exponente, tiene que estar aquí, no sé por qué. Ahí la secretaria se equivocó. Y los enipavirus, ahí tenemos al virus Nipah y al virus Hendra. Nipah. ¿Cuáles son las 2 especies de virus que pertenecen al género Enipavirus? De complementar la pregunta, ¿les costaría contestarla? No, ¿verdad? Porque ahí está la respuesta en el nombre, mire, ¿ve? H-E, Hendra, y Nipah, de Nipah. ¿Cuáles son las 2 especies del género Enipavirus? El virus Nipah y el virus Hendra. O sea, no, ¿ya ven? ¿Quién podría fallar esa respuesta? ¿Quién la podría fallar? ¿Ah? Bien, de la subfamilia Pneumoviridae tenemos 2 géneros muy importantes, los metaneumovirus y los neumovirus propiamente dichos. De los metaneumovirus tenemos el metaneumovirus humano, y de los neumovirus tenemos al virus sincitial respiratorio. Allí hay 3 serotipos, pero esto va cambiando rápido, ¿sí? Va cambiando rápido lo del virus sincitial respiratorio. Hoy se está investigando bastante, ya hay vacuna, ¿sí? Ya hay varias vacunas que se están ya utilizando en distintos países y al haber trabajado en estas vacunas, pues se ha ido conociendo más del virus sincitial respiratorio. ¿Preguntas de esto? Una pregunta. En la tablita que nos habían mostrado, decía como neurovirinae y aparecía Neurovirinae. Me equivoqué, quizás, ya voy a ver. Pero o sea, decía que era de la para Mixovirinae. Entonces, no sé, me confundí ahí, no sé si Ay, no lo puedo regresar. ¿Y en cuál era? la de la tablita que pesa. Esa. Morbi-epa, neumo, ¿dónde está neuro? Neuro, me acabas de decir. Ajá, Neumovirinae es la subfamilia. Sí. Bien. Lo voy a volver a explicar aquí. Bien, les dije. Ah, no, ya. Sí. Es que aquí hay 2 errores. A ver, ¿cuáles son los errores que están ahí? ¿Cuál letra debe llevar? N. N. Ya ven que esto cambia tan rápido que ya esta misma lámina que he estado trabajando todavía está con eso, pero deben de ir con N porque hoy son su familia. O sea, los que antes eran familias hoy ya bajaron de categoría y hoy son su familia. Ok, entonces son la subfamilia Paramyxovirinae y Neumovirinae. Esos tienen géneros. Allá en la tabla vimos más géneros. Los que más me interesan son esos 5 géneros. Respirovirus, que está para influenza 1 y 2. Rubulavirus, que va para influenza 2 y 4 en el respirovirus 1 y 3. La 4 con sus 2 serotipos, A y B. En los enipavirus, ¿cuáles son los 2 virus? Virus Nipah y virus Hendra. Ahora tenemos la otra subfamilia, Neumovirinae, con sus 2 géneros, metaneumovirus y neumovirus.
Es que se repite y se repite, ¿verdad? Pero ni modo, toca. De los metaneumovirus, ¿cuál es la especie? Metaneumovirus humano. ¿Sí? Y del neumovirus, virus sincitial respiratorio. ¿Ya? ¿Queda claro? Porque de ahí van a venir las preguntas. Y no se va a valer, es que doctor, ahí estaba en la diapositiva con D. Mala. Bien. Virus del sarampión, que ya lo habíamos visto en la tabla. El único huésped es el humano, un solo genotipo, tiene las dos proteínas, hemaglutinina y la proteína de fusión, es decir, la proteína de fijación HAG y la proteína F. Tiene la característica del virus de formar sincitios, ¿ya? Un solo tipo viral afecta al humano, ¿sí? Este quizás este virus es un ejemplo de que el humano es su huésped, pero al mismo tiempo es su reservorio, porque solo está en el humano. Okay, la entrada la hace por el mismo mecanismo, el virus, ya el mismo mecanismo de fusión, hace viremias, se disemina al sistema retículo endotelial y da erupción cutánea, ¿verdad? Da erupción cutánea. Pero es un virus de tipo respiratorio con manifestaciones cutáneas e incluso neurológicas, ¿de acuerdo? Eso lo van a ver en Trasmidos, van a ver sarampión. Pero ya ven que el virus entra de la misma forma, tiene la misma estructura. Esto es lo que les acabo de explicar. Ahí están las células gigantes multinucleadas con los cuerpos de inclusión del virus. Eso causa daño a los tejidos y sobre todo si la infección viral se extiende al sistema neurológico, pues ese daño es casi siempre fatal. Están los ejemplos. Eso lo van a ver en Trasmi 2. Estas son las famosas manchas de Kopri, que mentira, nunca las van a ver. Ya, así es que cualquier enfermedad eruptiva en unidad de salud, pues, buzos. Bien, el virus sincitial respiratorio, si ustedes se fijan, igual es principal productor de infecciones respiratorias agudas bajas, ¿sí? Principalmente los serotipos A y B. De estos quizás el A2, B1 y S2 va a estar afectando más vías aéreas superiores, y sus ligandos se van a unir a los glicosaminoglycanos como heparansulfato y condroitinsulfato en la célula huésped. Ya cuando se va viendo cada virus en particular, va saliendo a la luz el nombre más específico del receptor, ¿sí? ¿Qué causa el virus sincitial respiratorio? Infección respiratoria aguda en niños, en lactantes, también en ancianos. Lo que más diferencia al virus de los demás, vimos en la lámina anterior que su genoma es más grande y que tiene dos genes que codifican para las proteínas no estructurales NS1 y NS2, ¿verdad? Entonces la nucleocápside es más pequeña y carece de la actividad de hemaglutinina y neuraminidasa. Los factores de patogenia que puede utilizar el virus, bueno, primero se localiza en el epitelio respiratorio, provoca sincitios, provoca una respuesta inflamatoria, y la misma presencia del virus y la producción de partículas víricas daña el tejido y provoca lisis celular, ¿sí? Y la lisis celular, el daño inflamatorio al tejido, genera todos los síntomas y signos de las enfermedades respiratorias por virus sincitial respiratorio. Entonces, ¿con qué enfermedades específicamente relaciona? Bronquitis, neumonía, bronquiolitis, rinitis o faringitis con fiebre o parecido a resfriado común. Ya, entonces va a estar a la orden del día que el virus sincitial respiratorio puede estar circulando con nosotros y pasarlo como un resfriado común, pero los niños se nos pueden complicar. Todos se transmiten
por gotita respiratoria, ¿verdad? Para influenza, ya vimos que tenemos 4 tipos, el 1, el 2, 3 y 4, y el 4 con los serotipos A y B. Todos los 4 tienen tanto las proteínas de fijación como las proteínas de fusión, por lo tanto la entrada va a ser por el mismo proceso, fijación y fusión, o absorción-fusión, y las células blancas van a ser las células epiteliales de las vías aéreas superiores. El mecanismo patogénico o cómo causan daño, siempre es el daño al epitelio y la pérdida de función por este daño, por esa lisis y por ese proceso inflamatorio va a haber pérdida de función. Siempre estos niños van a tener problemas, quien está enfermo, del manejo de las secreciones. ¿Ya? Por ejemplo, los infectados con virus sincitial respiratorio, ahí se les hacen los tapones de moco, porque el daño al epitelio respiratorio, aunque esto lo van a ver en Atrasmi 2, ¿qué pasa si se daña el epitelio respiratorio? ¿Qué funciones? Hay 2 funciones que se pierden. 2 funciones importantes del epitelio respiratorio. Primero díganme cuál es el epitelio respiratorio. Epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, con células caliciformes. ¿Y qué producen las células caliciformes? Moco. Y además es ciliado. Entonces, cuando hay lisis y proceso inflamatorio, ¿qué se pierde? Los cilios. Y por el proceso inflamatorio, las células caliciformes producen más moco y más espeso. Y entonces ya el epitelio ya no tiene manera de mover ese moco hacia afuera, y eso es una de las principales complicaciones por la simple infección viral. A eso se le suma las sobreinfecciones bacterianas. De ahí tenemos a los niños complicados, ¿sí? Que no manejan bien esas secreciones, pero no porque estén chiquitos y que no pueden echar, como dice la mamá, es que no echa las pollas, dice. No, es que su epitelio no sube. El único mecanismo que le puede ayudar es la tos, ya la tos. Bien, y eso es aplicable para todos los virus. Ahí lo van a ver en Atrasmi 2. Otro aspecto muy importante, que igual para los otros virus que ya vimos, excepto para el de sarampión, pero en el caso de sincitial y para influenza, nos podemos infectar y esa infección no nos protege a la reinfección. O sea que si nos infectamos de parainfluenza este año, el otro año si no andamos vivos y vemos que alguien anda con gripe y nos acercamos, ya nos podemos volver a infectar de parainfluenza, es decir que podemos volver a reinfectarnos. Ya. Ya vimos que hay 4 serotipos, del 1 al 4, y esto ya lo vimos. Vamos a pasarlo, y que el 4 tiene 2 genotipos, el A y el B. Bien. De esto quizás es importante decir que el parainfluenza 1, porque así dice el objetivo, mencionar la patología y deben de saberla, por lo menos eso deben de saber. Y quizás las otras preguntas van a ser de eso. Un grupo de preguntas de la clasificación y el otro grupo de preguntas que producen, para que usted sepa lo que va a ver el otro ciclo. Entonces, parainfluenza está relacionado con CRUP, ¿sí? Con CRUP. Así es que ir a buscar al diccionario médico qué es CRUP, aunque ya se los debieron haber dado en comunitaria. Si ustedes readoran comunitaria. ¿Sí o no? Bien. El parainfluenza 2 está asociado con CRUP, pero de una forma más leve en niños. Parainfluenza 3 causa enfermedad más grave, ¿sí? Y causa una patología en gravedad y en cuadro clínico similar a la que causa el virus sincitial respiratorio, el parainfluenza 3. El parainfluenza 4 es el menos común de los 4, valga la redundancia, el 4 es el menos común, causa enfermedad de grave a moderada en niños y adultos, ¿sí?
y siempre de vías respiratorias superiores. El virus de la parotiditis existe un solo serotipo, siempre tiene la proteína de absorción y de fusión, ¿sí? Se transmite por secreciones respiratorias. Sus células huésped o células de entrada son las células del epitelio respiratorio, pero igual que el virus del sarampión hace viremia y va a otros tejidos, ¿sí? Donde puede generar complicaciones. Parotiditis lo van a ver el otro ciclo. ¿Cuáles son las complicaciones? Desde una orquitis puede dejar estéril al hombre, puede generar complicaciones auditivas y de otras glándulas endocrinas pueden quedar afectadas con el virus de la parotiditis, ¿sí? Sí se complica, ¿de acuerdo? Entonces lo van a ver el otro ciclo, pero en general el genoma viral y las proteínas y los mecanismos de entrada a la célula huésped son los mismos. Sus células blanco en un principio son las células del epitelio respiratorio. Eso ya lo vimos. El metaneumovirus, tenemos dos grupos, el A y el B. Tiene proteína G, o sea que tiene la proteína para absorción, y tiene la proteína F para fusión. Causa infecciones respiratorias bajas, ¿sí? ¿Saben a qué me refiero con vías respiratorias bajas? ¿Sí o no? ¿Quién dijo no? ¿Ah? ¿Y quién dijo sí? ¿De dónde a dónde les enseñaron el año pasado las vías respiratorias altas y bajas? O sea, digo, vayan a revisar anato, les deben de haber enseñado vías respiratorias altas, vías respiratorias bajas, ¿sí? Entonces, ¿por qué? ¿Cuál sería más complicada? ¿Infección de vías respiratorias altas o bajas? Entonces hay que saber de dónde a dónde, pero ya hay ganancia que me contesten eso. O sea, no estamos no estamos perdidos, vamos bien. Todavía podemos recuperar todo. Bien. Entonces, causa infecciones respiratorias bajas, sobre todo en niños, ¿sí? Similar al virus sincitial respiratorio, ¿sí? Y sobre todo en las épocas de primavera, en los países que tienen todas las estaciones, se observa un incremento de metaneumovirus. Aquí, bien difícil. Aquí observamos los incrementos de los virus, fluctuaciones en todo el año, ¿sí? Quizás se aumentan entre verano e invierno, ¿sí? ¿Por qué se aumentan entre verano e invierno? Las infecciones como por el virus de la influenza, sincitial respiratorio, etcétera. Hay un poco más de eso. ¿Qué son virus? Estos son virus envueltos. Entonces la humedad les permite que su envoltura esté más estable. Ya, entonces pueden permanecer más tiempo en el ambiente, se pueden transmitir más. Y a veces nuestro clima es que entre que está húmedo y hay viento. Y el viento y las corrientes de viento, sumamente importante para esto, porque aparte de que está húmedo y mantiene más estable la envoltura viral, el viento se encarga de distribuirlo entre todos, entre niños y adultos. Entonces, en nuestro país casi hay fluctuaciones todo el año, pero hay picos, ¿ya? Bien se ven los picos cuando aquí, por ejemplo, venimos a principio de ciclo y de repente ya vemos varios tosiendo durante la clase. Es que estamos así, ¿verdad? Y lo peor que no usan mascarilla. Quiero ver cuántos andan mascarilla y están enfermos. 1, 2. Solo 2 andan mascarilla. Y ayer oí tosiendo a alguien aquí enfrente, pero no me acuerdo quién. No se da cuenta. Bueno, bien. Enfermedades que produce el metaneumovirus similares al del virus sincitial respiratorio en vías aéreas bajas, ¿verdad? Dentro de las que van va bronquiolitis, síntoma bronquial obstructivo, neumonía y menos frecuente laringitis. El que sea más frecuente que produzca infección de vías aéreas bajas no quiere decir que no produzca una infección de vías aéreas superiores. De hecho,
Al lugar donde llega primariamente es a la vía aérea superior, ¿verdad? No, ¿y eso qué era? Bien. Este es el virus Nipah. No está en los objetivos, pero deben de saberlo. Ya les dije que forman parte de esta subfamilia Paramyxoviridae, y ya han habido brotes en décadas pasadas, pero en los últimos años en regiones de Asia, de India, Pakistán. Y en determinados momentos, si no nos ponemos buzos, pues capaz llega al continente. El resto ya saben la historia ustedes. Entonces, el virus Nipah es un virus emergente, una zoonosis emergente, que al huésped de donde proviene el virus es el murciélago frutífero, ya del género Pteropus, y a partir de ese murciélago, pues el virus ha pasado a huéspedes en donde ha causado enfermedad. Entonces, por ejemplo, los murciélagos, ya ven ustedes que andan en la noche mordiendo todo, llegan a morder mangos, qué sé yo, otras cosas que tenemos en el país, mangos, ¿qué otra cosa? Jocotes, nances, ya, almendras. Entonces los murciélagos en la noche andan viendo que comen, incluyendo mango, cosas dulces, y ya llegan a... Entonces, ¿cómo se dieron los primeros casos? Las primeras personas contrajeron la infección tras consumir savia de palma, ¿ya? Pero que los mismos murciélagos se habían estado alimentando de esa savia durante las noches, y ahí dejaron el virus, y el virus pasó a estas enfermedades, a estas personas, y causó un síndrome respiratorio agudo en algunos casos, y en otros pacientes causó una encefalitis que fue mortal, ¿ya? Entonces, sumamente agresivo, tiene una alta mortalidad del virus, ¿ya? ¿Cuál es lo que ha salvado el virus Nipah? Es que no ha logrado transmitirse de humano a humano. Han habido brotes en pueblos de Asia, de India, de Pakistán, Bangladesh, que fue el lugar, Malasia, que fue el lugar donde se detectó por primera vez, y han habido casos que se ha transmitido o aparentemente se han transmitido de persona a persona, pero no se ha extendido, ¿sí? Entonces ese es el virus Nipah, que causa síndrome respiratorio agudo o una encefalitis que casi siempre es mortal. El otro virus es el virus Hendra. Es igual una zoonosis emergente. El huésped natural siempre es un murciélago, ¿sí? De la misma familia y género. Y los primeros casos se detectaron en Brisbane, Australia, allá por el 94, ¿verdad? El brote afectó a 2 personas y a equinos, ¿sí? Igual han habido otros brotes siempre en Australia, y aún no se ha definido muy bien, pero se cree que los equinos o las especies relacionadas a los equinos son los huéspedes intermediarios, y la persona es el huésped accidental. Una zoonosis emergente que causa un síndrome pseudogripal, o sea, tipo resfriado común, hasta un cuadro respiratorio que puede ser agudo y grave, hasta un síndrome neurológico mortal. Virus Hendra, ¿sí? Aquí está la referencia por si la quieren descargar el artículo, y lo leen también adicionalmente a la clase. Yo creo que hasta aquí. ¿Qué es esto? El virus Hendra lo que hace es generar un proceso inflamatorio a nivel del endotelio del parénquima pulmonar. Es una vasculitis a nivel de parénquima pulmonar que causa el síndrome respiratorio agudo y grave, ¿sí? Imagínense si ese proceso de vasculitis lo provoca en tejido neurológico, por eso es mortal, ¿sí? Ahí ven el proceso de vasculitis en este vaso, y aquí ven el parénquima pulmonar alrededor, ¿sí? Yo creo que hoy sí, aquí termina. Vamos a ver.